Interesa tener un poquito más de detalle y conocer los entretelones de este encuentro, creería muy importante que pueden, por favor, nuestros invitados pasar al estudio virtual, el principal. Digo que fueron 4 horas o un poco más, me parece, del encuentro entre el gobierno y representantes del Frente Unitario de Trabajadores y algunas de sus filiales. Me pareció un encuentro muy importante porque se vieron cara a cara, porque no fue solo el presidente, fueron varios de sus representantes, ministros que estaban allí, también del IES, en fin, igual cosa con los trabajadores. El propio presidente mencionó que fue una conversación a ratos muy dura, difícil. Creería que hasta corrió la posibilidad de que se suspenda porque la cosa se puso caliente. Pero bueno, así es. Eso es democracia de todas maneras, ¿no? El hecho de confrontar, de decir las cosas cara a cara y finalmente, ojalá, sacar resultados. Bueno, en primer lugar, lo que se anunció después de esas 4 horas es que se acordó la organización de estas mesas de trabajo, que en lo personal siempre tengo algún reparo estas comisiones porque es como que no sabemos qué hacer, ok, hagamos una comisión que finalmente a rato se diluye, nunca se sabe cuál es el fin, pero en fin, vamos a ver qué dicen nuestros invitados sobre ese particular. Entonces, son dos mesas de trabajo, una para analizar las reformas al Código Laboral y la otra para que tiene que ver con la seguridad social. Nuestros invitados, Edwin Bedoya, él es vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, y Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Gracias a los dos por participar. Edwin, quisiera empezar con usted. Cuénteme cómo fueron esos momentos. Insisto, hubo momentos así muy tensos, ¿no? Sería interesante conocer los entretelones, la dinámica, cómo fue. El presidente tomó la palabra, luego ustedes, quién propuso los temas. Cuéntenos un poco de eso. Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar en su programa nuevamente Gracias. y felicitarle por este programa. Primero, una solidaridad con los compañeros, hermanos ecuatorianos que han arribado a este Así es. momento de una dura crisis de guerra que afecta a los más pobres, a los más débiles. La guerra por el tema del negocio entre los países del imperio siempre afectan a los más débiles en este factor. Mi solidaridad con las familias y con ellos. Un saludo a Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno. Eh, bueno, yo quiero decirles así en son de broma, primero que parece que nos cogieron cansados de ese día. La invitación fue a las 5 de la tarde, sin embargo, por el tema de los protocolos de bioseguridad, entramos casi a las 6 de la tarde, nos estaban haciendo las pruebas COVID. Me parece que, como usted lo manifestaba, sí, fue una reunión importante para nosotros como Frente Unitario de Trabajadores, una reunión esperada ya casi 9 meses, y que realmente por fin se vino esta reunión que no era sino una reunión para poner los puntos principales que consideramos los trabajadores, no solo el tema laboral o el tema del seguro social, sino el tema de la crisis que vive el país con un modelo económico que se ha ido deteriorando y un modelo económico que ha sido prácticamente echado abajo en el mundo en general, criticado, un modelo que ya está desgastado y que veíamos en esta ocasión y que vemos en esta ocasión de la reunión con el presidente, unas miras para poder salir adelante como país. Ok, el tiempo apremia, Oh, Edwin. Entonces, cuéntenos, ¿cómo fue más o menos, como le preguntaba, la dinámica? Es decir, ¿el presidente propuso algún tema? Dijo, bueno, conversemos. ¿Cómo fue? ¿O ustedes tomaron primero la palabra? Cuéntenos un poco eso. a ver, el presidente dio la bienvenida Ujú, y ahí el presidente del Frente Unitario de Trabajadores hizo el saludo respectivo. ujú, Ahí vimos también un poco de tensiones, no sabíamos cómo estaba estructurado, más bien dicho, al principio se dio un lineamiento de cuántos representantes íbamos a hablar por el FUD, éramos 6 representantes, ujú. pero a ratos el presidente hacía conversaciones, digamos, bilaterales con los actores de la conversación y ahí como que se iba rompiendo un poco el esquema que se vino planteando alrededor y Ya. bueno, se fueron mezclando otros temas que alteraron un poco y se puso dura la situación de la conversación. No íbamos todavía al punto de que íbamos a definir
porque cada representante de las centrales estaba para tratar un solo punto, pero como digo, el presidente también puso su punto de desequilibrio, si se quiere conversar, porque se iba también saliendo otros temas Claro. que no venían al caso, digamos, y que más bien generaron una especie de tensión. De Sí, alguna manera sirvió esto para poder después enrumbarnos y yo creo que fue una reunión fructífera en un sentido porque nos permitió exponer nuestros puntos de vista, pero también veíamos una serie de desconocimiento de lo que significa el movimiento sindical en el mundo y aquí en el Ecuador. ok, Entonces, me parece que permítame. eso... Ok, permítame interactuar con el doctor Fuertes, porque efectivamente algunas fuentes a quienes consulté sobre los entretelones de ese encuentro, doctor, decían que el presidente Lazo sí estuvo así como con un ímpetu poco usual, o al menos que no se conoce en medios, ¿no? Que interrumpía las intervenciones. Y cuando le dijeron, bueno, pero ¿por qué no vende entonces el Banco de Guayaquil? Ahí sí, ardió Troya. Y entonces hubo ahí un momento, entre otros, ¿no? Momentos complicados. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué podría comentar al respecto, doctor? Bienvenido. Andrés, buena tarde. Igual un saludo para Edwin y para la audiencia. Hay que reconocer algo. Luego de estos meses de haber compartido algunas experiencias en este tipo de diálogos, y es que el presidente Lazo no es alguien de formatos rígidos. Ya. Por más que uno programe el Ujú. manejo de las reuniones con determinado esquema, regularmente el presidente trata de hacer una interacción que, si bien por un lado posibilita que determinados temas sean abordados inmediatamente y no se caigan de la agenda, por otro lado también sí provocan una suerte de alteración de lo que se tiene previsto, y eso en ocasiones trastoca incluso la temática que individualmente cada uno de quienes van a exponer tienen previsto. Eso es algo que ya lo hemos evidenciado en algunas oportunidades. Por supuesto, hay que reconocer que además, tratándose de los protagonistas y de la temática, hay de por medio discrepancias de carácter Claro. ideológico, programático, y esto es normal que genere un Ujú. tipo de discusión que regularmente se esperaría que más bien no exista, porque de ordinario las reuniones en las presidencias de la República suelen ser de etiqueta, Ujú, formales. ujú. Bien, entonces vamos a los puntos, tal vez. Edwin, ¿qué se habló? Estamos hablando de generación de empleo, entiendo que era la propuesta del presidente Lazo, que insistió varias veces en que era su objetivo principal. ¿Cómo ven ustedes? Yo presumo que también les interesa, pero el tema es el camino, ¿no? Me pregunto si el camino que propone el gobierno ese es el que ustedes quieren transitar. Bueno, nosotros lo que hemos planteado al presidente es que a todos los ecuatorianos les interesa el que se vaya a generar el empleo, Ujú. pero ahí que había que tener y partir de un aspecto que las leyes no generan empleo, una ley, una reforma laboral incluso no genera per se empleo, son otros aspectos que son añadidos a una reforma laboral como una reforma de un modelo económico que permitiría generar las plazas de empleo, permitiría invertir en las empresas o sostener las empresas para que puedan generar empleo y propuestas de oferta de empleo que tienen que salir desde las empresas y la demanda de la mano de obra desde los trabajadores. Es decir, aquí existe un conjunto de acciones y de un conjunto de que están involucrados no solo en la reforma laboral, sino en un modelo económico. Y eso es lo que nosotros queríamos explicarle al presidente y le explicábamos también el por qué estábamos en desacuerdo con una propuesta de generar otra ley laboral que prácticamente para nosotros sería una ley laboral para los trabajadores sin derecho y una reforma del Código de Trabajo que estamos proponiendo para los trabajadores con derecho. Entonces me parece que en el mundo en general, existe una sola reforma, un solo código laboral, un solo instrumento laboral que rige tanto a los trabajadores del sector público, privado y a todos los trabajadores en general. No hay una ley para el desempleado. Lo que sí hay es políticas para salir del desempleo, pero no es que hay una ley para el desempleado, porque si creemos que queremos generar una ley para el desempleado, después que consigue empleo, entonces ya no valdría la ley. Así de simple. Entonces me parece que
ahí hay concepciones que me parece que hay que ir aclarando en el tema de la reforma laboral y en tener un solo cuerpo de ley que norme las relaciones de trabajo entre los empleadores y los trabajadores y que se adecue también a las nuevas actividades de la División Internacional del Trabajo que se han presentado en la pandemia, es decir, el teletrabajo, los trabajos de plataforma, los trabajos a domicilio, son nuevas etapas de trabajo, de actividades de trabajo que han salido durante la pandemia y es necesario normar estas relaciones con los empleadores que están a cargo de este tipo de esquemas de relaciones de trabajo. Doctor Fuertes, efectivamente uno de los retos que tiene el Ecuador es enfrentar lo que se avecina a propósito de, por ejemplo, la Alianza del Pacífico y las nuevas modalidades de trabajo que eso implicaría a propósito de una estructura distinta, ¿no? Pero creo que el gobierno enfrenta una dificultad importante que tiene que ver con la Constitución, porque en su artículo 327 menciona claramente que se prohíbe la contratación laboral por horas. Si eso está así, de manera tan clara, diáfana, sin posibilidad de interpretación, ¿no deberían empezar tal vez a trabajar a ver qué hacen con ese texto? Porque de lo contrario, si se propone una alternativa que vaya en esa línea, sería abiertamente inconstitucional. Andrés, una reforma de carácter laboral no puede exclusivamente tener como punto de referencia la posibilidad de instalar en el Código del Trabajo la relación laboral por horas. No, hay una cantidad de situaciones que, respetando la norma constitucional, requieren, por un lado, ser reconocidas que existen. Y además hay que anticiparse al futuro, la realidad que vive no el Ecuador, el mundo entero, y los desafíos que se avecinan prácticamente rompen con la historia como la hemos concebido y que actualmente está contemplada en las diversas normas. La robótica, la telemática, la digitalización, cuando uno mira desde la futurología, determina que los empleos y las relaciones laborales van a ser sustancialmente diferentes, ya están en ese proceso de lo que actualmente Y vivimos. Por justamente eso, otro lado, doctor, Andrés perdón Edwin, que interrumpa, doctor, justamente en esa misma claro, línea, creería que efectivamente la robótica y todo lo que usted menciona permite esa posibilidad que el trabajador esté, pues, no sé, 4 horas acá, 10 horas en el otro lado, me explico, es decir, que uno se organice de forma que pueda tener varias alternativas. Y entonces, insisto, si no se puede hacer una contratación laboral por horas, pues, ¿cómo se va a hacer? bueno, lo que en la propuesta, recuerde usted que inicialmente se formuló el año pasado a la Asamblea Nacional, no es que se contrataba por horas o que se ampliaba el horario semanal, sino que se otorgaba la flexibilidad para la distribución de la carga horaria sin Ujú. que esto implique un irrespeto para los trabajadores. Pero en general, y creo que esto es básico en la búsqueda de una línea de acuerdo frente a las distancias que separan las concepciones que actualmente están prevaleciendo, Mm. es que requerimos mirarle al mundo desde otra perspectiva. Aquí, Andrés Edwin, más allá de lo que dice el Código del Trabajo incluso, tenemos en la práctica, en la realidad, una cantidad de modalidades jurídico-laborales que existen y van a seguir existiendo, más Ujú. allá de que la norma diga lo contrario. De tal modo que más bien lo que hay que tratar es de que el ordenamiento jurídico reconozca y regule esas realidades, se anticipe a los cambios que se van produciendo y en función de ello podamos efectivamente, desde el esfuerzo mancomunado, crear condiciones para la generación del empleo, que es lo que entiendo yo interesa a las dos partes. Ok, Edwin, efectivamente ya se habló de la flexibilidad en la carga horaria. Me pregunto cuál es la posición de ustedes frente a esa figura o las otras que se mencionan que tienen que ver con la contratación de horas, laboral por horas o algunas otras de las figuras que parecería son las alternativas que se presentan de cara a la producción, al comercio global y del futuro inmediato. El audio, Edwin. Me parece que una reforma laboral como la que hemos planteado engloba 4 puntos principales. Uno, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral,
el derecho a la seguridad social y el derecho a un salario justo y digno. Esos son aspectos que engloba en general el código laboral y eso debe englobar, es decir, respeto a los derechos, por más tipo de actividades que hayan cambiado, hay una nueva división internacional del trabajo producto de la mejora de la tecnología o la mejora de la industria, etcétera, pero tiene que englobar esos cuatro factores. Si no hay respeto a los derechos de los trabajadores que están mencionadas en los convenios internacionales como en la Constitución, entonces no existe una relación laboral que pueda sostener una precariedad, o más bien dicho, que nos conlleve a un deterioro de los derechos y de la O flexibilización sea, son laboral. principios irrenunciables, Edwin. Así es. Mire, tan irrenunciables son que los convenios internacionales de la OIT, que ya tienen 100 años, recomiendan este tipo de los cuatro fundamentales derechos Ok, de la y, normativa de los convenios internacionales. ¿y usted cree que el gobierno, usted o el gremio, los trabajadores, considera que el gobierno podría estar lesionando alguno de esos cuatro principios? Claro, porque empieza con la propuesta que se hacía, lo que se estaba es discriminando a los trabajadores que están en el actual Código de Trabajo y creando una ley para los nuevos trabajadores a pretexto de que van a contratarles para que tengan empleo, aunque sea una hora, de manera informal, de manera precaria, así tenga, pero lo importante es que tenga empleo. Entonces, esas concepciones son las en las que no estamos de acuerdo. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que sentarnos, entender lo que nosotros estamos planteando, comprender los conceptos de lo que significa el derecho laboral y empezar a dialogar enmarcados en este derecho, que lo mencionan los convenios internacionales, la Constitución y el actual Código de Trabajo. Es lo que nosotros decimos. Ok. Y lo otro también que se ha venido repitiendo, y yo voy a coger las palabras del presidente, aquí hay muchos tabúes. Y nosotros también consideramos que hay muchos tabúes. El primer tabú, pensar que el Código de Trabajo de 1938 es el mismo de ahora. Si vemos claramente solo el libro del Código de Trabajo, en cada uno de los capítulos está reformas a tales artículos. Es decir, el Código de 1938 es distinto al de que está actualmente. Doctor Fuertes, ¿reconoce usted que tal vez con la iniciativa gubernamental podría lesionarse los principios que se han mencionado? Es decir, el tema del trabajo, estabilidad, salario justo, el IES, en fin. ¿Cuál es su visión al respecto? Bajo ningún punto de vista, porque la realidad de hace 100 años es diferente a la otra. Yo me imagino, Andrés, que cuando usted estudió comunicación social en la universidad, lo que allí, los contenidos están bastante alejados de lo Total, que ahora le ha correspondido a usted en su ejercicio profesional, vivir. así Y es. lo que corresponde es adecuarse a la nueva realidad. Hmm. Eh, el tema de la estabilidad, por ejemplo. Mire, no sé si ustedes tengan oportunidad directa, yo he tenido con un hijo mío, que Ujú, creo de alguna forma identifica lo que es la nueva cultura de estas generaciones, por ejemplo, ujú, los millennials. ujú, Ellos ya no quieren vivir toda la vida trabajando para una empresa. No, ujú. en un momento determinado dicen, llegó hasta aquí mi ciclo y quiero ver otras posibilidades. De tal modo que incluso el sindicalismo creo que tiene allí nuevos desafíos. Mm. Vivir anclados con rigor a principios con los mismos contenidos de hace décadas atrás no nos van a ayudar. Y el propósito fundamental, antes que aferrarse a paradigmas, creo yo, es buscar con creatividad cómo adecuar las realidades a las necesidades sociales, en este caso puntual, de generación del empleo. Y lo que el gobierno busca no es atentar contra estos principios, sino reconocer la realidad y desde allí establecer reglas de juego que contribuyan para que efectivamente reduzcamos ese gran ejército de millones de desempleados que tenemos en el país. Por supuesto, admitiendo que no es mágicamente, que a través de la norma esto se soluciona, pero sin lugar a dudas, la norma también ejerce un rol importante dentro de la sociedad organizada y Ujú. de la transformación que determinadas realidades ameritan. Edwin, entonces, se organizan estas mesas de trabajo. Me pregunto, ¿cuáles son las líneas rojas para ustedes? Entiendo, por ejemplo, no sé si me puede confirmar, que ustedes estarían totalmente en contra de la posibilidad de aumentar los años de jubilación, por ejemplo. ¿O qué líneas rojas ustedes podrían mencionar?
Bueno, en la reforma laboral no está el tema del aumento, sino más bien en la reforma al IES lo que se está pretendiendo este tema. Ujú, Bueno, nosotros en la reforma laboral lo que decimos es que se tiene que respetar los convenios internacionales, la Constitución, y esos son aspectos fundamentales que deben estar, es decir, el tutelaje de los derechos de los trabajadores por parte del gobierno y una institución que es como el Ministerio de Trabajo, y que se le debería dar incluso más fondos al Ministerio de Trabajo, porque tal como ha estado el Ministerio del Trabajo con fondos exiguos, y eso coincidimos incluso en la última reunión con la viceministra del Trabajo, en donde el ministerio no tiene fondos para incluso, como dice Juan Manuel, adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Es decir, no tenemos inspectores especializados que puedan adaptarse a las actuales condiciones de trabajo. Ya en la pandemia sufrimos esta debilidad institucional, falta de control con la aplicación de normativas y que estaban siendo violentadas y aprovechadas por muchos empresarios para despedir a trabajadores con cero indemnización o con una indemnización mínima. Entonces, hasta actualmente no tenemos ningún tipo de inspección laboral que permita ver las violaciones que hay tanto como con la ley humanitaria como antes de la ley humanitaria. Entonces, sí hay que reforzar estas instituciones que dan el tutelaje de los derechos de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que en el tema del seguro social, nosotros no estamos de acuerdo porque realmente, como se lo ha dicho aquí, si no tenemos, si apenas 3 millones de trabajadores tienen empleo y queremos subir los años de jubilación, entonces, ¿cómo pretendemos, sin desarrollar el que se genere más plazas de empleo para que puedan sostener los futuros jubilados? No se puede pedir que se suban los años de jubilación a esos 3 millones o quizá menos, ujú, porque no sabemos cuánto tiempo claro. le falte al trabajador para estar estable, o subir también el valor del aporte. Entonces, esas son cosas que sí deben conceptualizarse, porque también el tema del empleo con el tema de la seguridad social son ejes transversales, van de la mano. No Ujú. se puede hablar de seguridad social o de seguro social en este caso sin hablar también de empleo y desempleo. Doctor Fuertes, la misma pregunta para usted sobre las líneas rojas del gobierno, pero además quería incorporar un elemento que también me dijeron que en cuanto a los operadores políticos que van a ser como facilitadores de estas mesas, decía mi fuente que hubiesen esperado algunos nombres que tengan una mayor empatía o que tengan mayor tolerancia, que más bien habían observado algún personaje que más bien como que le gusta la confrontación y entonces va a ser difícil lograr entonces lo que se pretende, consensos. Entiendo que se refieren al doctor Diego Ordóñez, pero es conveniente conocerle al doctor Ordóñez en la faceta de operador político, no de asambleísta, porque son roles distintos que ameritan también actitudes diferentes. Y creo que más bien es un acierto que el presidente lo haya designado, porque yo en todo este tiempo he venido manteniendo diálogos con el doctor Ordóñez y verifico cuál es su línea de conducta en cuanto a consejero y operador político. Ahora, respecto de las líneas rojas, mire, tengo la impresión que también esta frase que se ha consagrado de las líneas rojas, lo que termina edificando es dogmas de fe que terminan inmovilizando, y esto no Mm, puede ser así. Las transformaciones que ha tenido el mundo en los diversos ámbitos solo se dan a partir de la ruptura de paradigmas, cuando la gente deja de aferrarse a dogmas que consideran que la vida solo puede manejarse de una manera determinada y que las soluciones únicamente son aquellas en las que se ha venido creyendo. Y resulta que viene alguien, patea el tablero, hace ujú. las cosas de manera distinta y tiene éxito. Me parece que en consecuencia hay que desembarcarse un poco de estas limitaciones de las famosas líneas rojas y más bien tener la apertura y la humildad para aceptar que eventualmente se puede estar equivocado. Edwin, sin embargo, de este acercamiento, de la creación nada más de estas mesas, ustedes mantienen la movilización, ¿no? No hay marcha atrás. ¿Por qué? Si esto es así, ¿no sería un buen síntoma para crear un clima adecuado para estar conversando? Pues simplemente posponerlas para ver cómo marcha y si finalmente no da resultados, entonces con más ganas. Pero ¿por qué adelantarse si es que hay un camino que se está planteando en este momento? Bueno, en esa fue una decisión tomada en una convención del PUT, y de igual manera nos toca, bueno, de hecho ya estamos informando a las provincias
para ver si tenemos otra convención nacional para que esta convención o ratifique o suspenda la acción. Ah, ok. No lo podemos hacer el comité ejecutivo así, entonces todo depende de esa convención para poder, digamos, de alguna manera cambiar. Si fuera Pero por yo usted, creo que Edwin, sí, perdone, si fuera por usted, ¿cuál sería su posición? ¿Preferiría postergar la movilización? a eso me iba, a eso me Mm, iba. Yo, mire, nosotros lo que hemos visto, que nos faltó tiempo un poco para tratar algunos aspectos que de alguna manera lo topamos, que fueron los conflictos colectivos, los conflictos individuales que tenemos con relación al trabajo y que estos conflictos sean resueltos por el Ministerio del Trabajo, que eso es cuestión ya de la actitud política que tenga el gobierno con su ministro de Trabajo. Y de hecho nosotros hemos dicho al presidente que nosotros sí vemos una mala, si se quiere llevar una mala actuación ujú. del Ministerio del Trabajo en relación a los conflictos, porque más bien en vez de mejorar, se han ido agudizando culpa justamente de esta mala administración. Hemos tenido cambios de directores de manera que es cada 2 meses o cada mes, y eso debilita la acción de resolver el tema de los conflictos y otros aspectos que hemos venido hablando sobre el derecho a la organización, el derecho a la negociación colectiva, que van también de la mano con el tema tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Finanzas, y me refiero al sector público. Entonces, hay conflictos que están durando 5, 6, 7 y 8 años que no se han resuelto. Entonces, no cabe que cada que nosotros hagamos una movilización, el ministro nos reúna y se resuelvan 2 conflictos Ah, y los comprendo. demás sigan. O Mm, sea, hay que tener, y nosotros le habíamos propuesto a la viceministra, que se estandaricen los procesos, que se normalicen los procesos, los reglamentos para poder determinar tal o cual acción en algún conflicto. Pero no se está haciendo. Nosotros le hemos pedido, no a este gobierno, le hemos pedido a los otros anteriores también lo mismo. Y no se ha mejorado. Entonces son aspectos que nos tocaría medir. Como usted dice, esta buena fe, digamos, de alguna manera que mm, podría verse, se podría señalar si ujú. es que vemos que también se están resolviendo. Ahora, vamos a empezar unas mesas de discusión sobre los 2 temas y ahí también tiene que señalarse la actitud y el compromiso político, tanto del gobierno para las inquietudes que le estamos planteando y no en un tiempo, digamos, indeterminado, sino en un tiempo de aquí, qué sé yo, hasta el 23 de marzo, decir, a ver, de lo que hemos hablado, hemos resuelto estas cosas y nos hemos puesto de acuerdo en esto. Eso daría señales a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano que sí tenemos un gobierno que sí quiere dialogar, que sí quiere arreglar las situaciones. Ok. Esas serían señales importantes para poder determinar el que se suspenda una acción que estamos proponiendo. Doctor Fuertes, concluimos con usted dos inquietudes. Me gustaría su opinión sobre este prejuicio que esbozaba al inicio a propósito de si quieres diluir un tema o incluso minimizarlo, en fin, crea unas mesas de trabajo, porque finalmente, pues, a veces es difícil hacerle seguimiento. Entonces me pregunto, ¿se han establecido metas pequeñas, grandes, tiempos también, fechas para finalmente evaluar los resultados? A ver, Andrés, usted tiene desde un punto de vista toda la razón, porque regularmente las comisiones, como algún político ecuatoriano de antaño decía, son los cementerios de las buenas iniciativas. Mm, Pero por otro lado, tampoco se puede perder de vista que si se trata de hacer un diálogo serio, se necesita de determinadas condiciones, entre otras de tener la información técnica necesaria, mm. de disponer de una serie de insumos para que efectivamente las alternativas de solución sean adecuadas. Y en ese orden de cosas, lo que sí deben tener la certeza, no solo la dirigencia sindical, sino los actores con los que diariamente nosotros dialogamos, discutimos y buscamos cómo superar la problemática, es que hay una voluntad para hacer las cosas en serio. No se trata de Mm, patear la pelota para adelante. claro. Sin lugar a dudas, no todos los problemas son fáciles y en corto tiempo de solucionarlos, pero eso no implica, bajo punto de vista alguno, que no exista la voluntad auténtica de dialogar para superar los problemas y no solo para el show mediático de que se sienta a conversar. Y ojalá, como país, creería que todos esperamos que haya efectivamente esa madurez de lado y lado, esa madurez política para sentarse y debatir, conversar, buscar, porque es que si no se tiene la actitud de
de comprender y finalmente ceder posiciones, pues entonces no sirve de nada, ni los diálogos, ni la mesa, porque cada uno va a estar aferrado a su posición, ¿no? La idea de este tipo de encuentros es que los dos busquen de qué forma pueden ceder ciertos elementos y finalmente provocar un consenso. De lo contrario, ojalá, digo, exista esa disponibilidad, esa actitud de cara a lo que se viene. Ojalá haya resultados positivos de cara a el bien superior que siempre será el Ecuador. Gracias a ustedes por haber participado en este conversatorio. Ha sido Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT, y Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Gracias y que tengan una buena tarde los dos. Muchas Gracias gracias, a usted, Andrés. Andrés.